país más extenso del planeta se extiende a lo largo de 11 usos horarios, rozando tanto Europa como el Pacífico. En Siberia, los inviernos pueden descender hasta 70 grados bajo cero, mientras que en el sur, los veranos superan los 100 grados. Es una tierra de contrastes intensos. Pocos sitios permiten imaginar desiertos dorados rodeados por volcanes nevados que aún exhalan llamas. Y el lago Baikal, el más profundo del mundo, contiene casi una quinta parte de toda el agua dulce global. En ningún otro lugar los opuestos chocan con tanta fuerza. Hielo y fuego, oriente y occidente, costumbres ancestrales y velocidad contemporánea. Y esto es Rusia, la enigmática nación que la mayoría nunca pisará. Moscú es la cuna del poder ruso, una ciudad donde el pasado imperial se entreteje con el bullicio moderno de manera fascinante. Desde el siglo XIV, el Gran Ducado de Moscú se expandió hasta convertirse en un imperio formidable, absorbiendo territorios vastos y consolidando su influencia sobre un mosaico de culturas y pueblos. Dentro del Kremlin, los zares gobernaron y dejaron su huella imborrable, no solo en arquitectura, sino en las leyes y tradiciones que moldearon la nación. Iván IV, conocido como Iván el Terrible, fue el primero en ceñirse la corona de zar de toda Rusia allí, estableciendo las bases de un estado autocrático y centralizado que perduraría por siglos, con un enfoque en la expansión territorial y la unificación bajo un mando absoluto. Él también mandó erigir la Catedral de San Basilio, con sus cúpulas en forma de cebolla, como llamas petrificadas en la Plaza Roja, para celebrar su triunfo sobre Kazán. Una victoria que no solo amplió las fronteras, sino que integró poblaciones tártaras y abrió rutas comerciales hacia el este. A través de los siglos, Moscú ha sido más que una capital política. Se convirtió en un emblema de renacimiento tras las invasiones mongolas y tártaras que arrasaron la región en el siglo XIII, dejando un legado de destrucción, pero también de resiliencia. Después de que Napoleón incendiara la urbe en 1812 durante su fallida campaña, obligando a los habitantes a reconstruir con determinación y astucia. E incluso luego de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, donde la ciudad resistió asedios y emergió como símbolo de victoria soviética. Cada vez este corazón revivió, incorporando capas de historia que se ven en sus calles empedradas y en los monumentos que narran relatos de gloria y sufrimiento. En las profundidades subterráneas, el sistema de metro construido por Stalin en los años 30 aún se llama el Palacio del Pueblo, un testimonio de la propaganda soviética que buscaba impresionar tanto a locales como a visitantes extranjeros con su grandeur. Arañas de cristal iluminan muros de mármol, como una declaración de autoridad, adornados con mosaicos que representan escenas de la revolución y el trabajo colectivo, recordando una era de colectivización y avances industriales. Moscú hoy es tanto antigua como vibrante, latiendo al ritmo de una metrópolis del siglo XXI, donde rascacielos modernos conviven con iglesias ortodoxas y parques que ofrecen un respiro en medio del ajetreo urbano, atrayendo a millones de turistas que recorren sus avenidas anchas y prueban la cocina local en mercados bulliciosos. Pero la historia de Rusia no se cuenta solo desde Moscú, ya que otras ciudades y regiones aportan matices únicos a este tapiz nacional. En 1703, Pedro el Grande fundó una nueva ciudad en el río Neva, una puerta hacia Europa que transformaría el destino del país. Esta fue San Petersburgo, la capital rusa por más de 2 siglos, diseñada con canales inspirados en Ámsterdam y palacios que emulaban a Versalles,
reflejando la ambición de Pedro por modernizar Rusia y alinearla con las potencias occidentales. Pedro deseaba que Rusia mirara al oeste, y esta urbe encarnaba esa aspiración, con su planificación urbana racional y su énfasis en la educación y las artes importadas de Francia e Italia. Bajo los Románov, San Petersburgo se transformó en un núcleo de política, cultura y arte, albergando academias, teatros y salones donde la élite debatía ideas ilustradas. El Hermitage, el Palacio de Invierno de Catalina la Grande, no era solo una residencia real, sino también una de las colecciones artísticas más grandiosas del planeta, con obras de Rembrandt, Leonardo da Vinci y Rubens que Catalina adquirió con pasión coleccionista, convirtiéndolo en un museo que hoy atrae a eruditos y aficionados por igual. Las noches blancas del verano otorgan a la ciudad un resplandor onírico, que resuena en la poesía de Pushkin y las novelas de Dostoyevsky, autores que capturaron la melancolía y el drama de la vida urbana en obras como Eugenio Onegin o Crimen y Castigo. Por eso San Petersburgo a menudo se llama el alma de Rusia, un lugar donde la intelectualidad florece junto a la belleza arquitectónica. Encantadora, romántica, pero también marcada por la historia. Desde la Revolución de 1917, que vio el derrocamiento de los zares y el ascenso de los bolcheviques, hasta las tormentas políticas que siguieron, incluyendo el sitio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, donde la ciudad soportó 900 días de asedio con heroísmo legendario. No lejos de la ciudad, el esplendor de los zares rusos aún brilla en palacios que evocan una era de opulencia y poder absoluto. Peterhof, el Versalles del Norte, fue edificado por Pedro el Grande para situar firmemente a Rusia en el mapa europeo, con cientos de fuentes fluyendo por jardines al estilo francés, diseñados por arquitectos importados y adornados con estatuas doradas que representan mitos clásicos. Y luego, ante ti se extiende el Palacio de Catalina, como una cinta de azul y blanco bajo el sol. Un complejo que Catalina expandió con salas de baile y galerías de arte para impresionar a embajadores extranjeros. Columnas blancas enmarcan ventanas doradas, haciendo que toda la fachada centellee como envuelta en luz solar, con detalles rococó que reflejan el gusto refinado de la emperatriz. Cruza las grandes puertas y te abruma un mar de oro. Paredes, techos, espejos y candelabros se reflejan mutuamente hasta que el espacio reluce como un sueño real, creando ilusiones ópticas que amplían las habitaciones y simbolizan la grandeza imperial. Al final, te detienes ante la Sala de Ámbar, un tesoro perdido y reconstruido tras la guerra. Paneles de ámbar brillan como fuego congelado en tonos de marrón, naranja y oro, como si un atardecer hubiera sido capturado eternamente en piedra, con incrustaciones de joyas y espejos que multiplican la luz natural. Tócalo con suavidad y podrías imaginar que aún conserva el calor de una tarde lejana, un material precioso que los artesanos prusianos crearon como regalo diplomático. En esta habitación, la belleza parece eterna, como si estuvieras frente a un secreto del tiempo mismo, un espacio que ha inspirado leyendas de tesoros ocultos y restauraciones meticulosas. En el extremo oriental de Rusia, extendiéndose hacia el Océano Pacífico, yace la península de Kamchatka, un lugar que parece intacto por el paso de los años, con su geología activa y biodiversidad única que atrae a científicos y aventureros. Volcanes expulsan humo al cielo mientras la nieve cubre el suelo, creando una escena tanto feroz como soñada.
Humo blanco y lava roja brillante contra el azul celeste, donde erupciones periódicas moldean el paisaje y fertilizan la tierra con cenizas ricas en minerales. Aquí fuego e hielo coexisten codo a codo, en un equilibrio precario que recuerda los orígenes volcánicos de la región, parte del anillo de fuego del Pacífico. Es el hogar del imponente oso pardo, uno de los osos más grandes de la Tierra, con poblaciones que prosperan gracias a la abundancia de recursos naturales. Un macho adulto puede pesar casi 800 kilogramos y erguirse más alto que 3 metros, con garras afiladas y un pelaje espeso que lo protege del frío ártico. Estos colosos caminan con calma junto a ríos, aguardando a que salmones carmesí luchen contra la corriente aguas arriba durante las migraciones anuales que llenan los cauces de vida efervescente. Con un golpe rápido de una pata masiva, un oso arranca un pez del torrente blanco de una cascada. Un espectáculo que combina instinto depredador con la gracia de un animal adaptado perfectamente a su entorno. Es un instante de poder crudo y elegancia, un recordatorio de que esta tierra aún pertenece a lo salvaje, y los humanos son solo visitantes humildes, obligados a respetar las reglas de la naturaleza en un ecosistema frágil. Este es el lago Baikal, el lago de agua dulce más profundo del mundo, hundiéndose más de 1500 metros y conteniendo volúmenes de agua que podrían abastecer al planeta entero por décadas. Se extiende como un vasto espejo de azul intenso, reflejando las montañas circundantes y cambiando de color con las estaciones, desde turquesa en verano hasta blanco helado en invierno. En invierno, cuando la superficie se congela, grietas en el hielo liberan sonidos que resuenan por el paisaje como cantos surgiendo de la tierra misma. Fenómenos acústicos que los científicos atribuyen a la expansión térmica y que los locales interpretan como voces ancestrales. Los Buryat dicen que el lago está vivo, un ser mítico con personalidad propia que influye en el clima y la vida de las comunidades ribereñas. Cuentan una leyenda sobre el río Angara, el único que fluye fuera de Baikal, un relato que se transmite oralmente de generación en generación. En su relato, Baikal es un padre anciano y severo que tenía una hermosa hija llamada Angara, simbolizando la pureza y el flujo de la vida. Ella huyó para unirse a su amado, el Yenisei, desafiando la autoridad paternal en una historia de amor y rebeldía que resuena con temas universales. Enfurecido, Baikal lanzó una piedra gigante para bloquear su camino, un acto de ira que dio origen a formaciones geológicas reales. Esa piedra, conocida hoy como la Roca del Chamán, aún se yergue como recordatorio de su amor prohibido, un sitio sagrado donde se realizan rituales y se dejan ofrendas para apaciguar espíritus. Cada onda en el lago parece susurrar la historia de nuevo, integrando mitología con la hidrología única del lugar. Baikal también es un reino único de vida, con endemismos que fascinan a biólogos de todo el mundo. Su residente más famoso es la nerpa, el único sello de agua dulce en la Tierra, una especie que evolucionó en aislamiento durante millones de años. Nadie sabe exactamente cómo llegaron sus ancestros aquí, rodeados de montañas y bosques interminables de taiga, pero teorías sugieren migraciones antiguas desde el Ártico a través de ríos prehistóricos. Se han adaptado a las aguas heladas con habilidad asombrosa, desarrollando comportamientos como la caza en profundidades extremas. Sus gruesos pelajes gris plateado los ocultan bajo el hielo, y sus grandes ojos negros relucen en las profundidades, permitiéndoles ver en condiciones de baja luz.
En invierno, tallan agujeros para respirar a través de la superficie congelada para sobrevivir, usando sus garras para mantenerlos abiertos contra el frío implacable. Dan a luz y crían a sus crías en hielo a la deriva, soportando condiciones que pocas criaturas resistirían, con madres que protegen a los cachorros de depredadores como águilas y osos. Su alimento principal es la golomyanka, un pez extraño y transparente que parece de vidrio y habita en las aguas profundas del lago, capaz de sobrevivir sin oxígeno en capas anóxicas gracias a adaptaciones únicas. Junto con cientos de otras especies de peces, camarones y criaturas diminutas, forma una red de vida sin igual en ningún otro sitio. Un ecosistema que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por su biodiversidad incomparable. Sobre la superficie, aves migratorias llegan con las estaciones, mientras renos se mueven en silencio por la taiga cubierta de nieve, contribuyendo a un ciclo ecológico que incluye lobos, linces y una flora resistente al frío. Juntos tejen un retrato estratificado de la naturaleza que es tanto áspera como llena de vitalidad, un laboratorio vivo para estudios sobre cambio climático y conservación. Esta tierra aún oculta vistas tan raras que parecen casi imposibles, formaciones geológicas que desafían la imaginación y atraen a geólogos y fotógrafos. Los pilares de Lena se alzan como centinelas imponentes sobre el río. Un ejército de piedra vigilando los cielos, esculpidos por erosión durante millones de años en formas caprichosas que recuerdan castillos antiguos. En los arenales de Chara, rodeados por picos nevados, surge de pronto un desierto dorado. Una contradicción tan extraña que deja mudos a los viajeros, con dunas que se mueven con el viento y oasis ocultos que sustentan vida inesperada como camellos y reptiles adaptados. Y en Stolby, el bosque de piedra, la naturaleza ha esculpido pilares masivos que atraen a aventureros año tras año, cada uno ansioso por probar su fuerza contra las rocas, escalando rutas que combinan desafío físico con vistas panorámicas de la taiga siberiana. Puerta al Pacífico. Al final del ferrocarril transiberiano yace Vladivostok, una ciudad en las costas del Océano Pacífico que sirve como puente entre continentes. Puentes colgantes se extienden sobre la bahía del Cuerno de Oro, centelleando al sol y evocando el horizonte de San Francisco, con estructuras ingenieriles que resisten tifones y conectan islas con el continente. Sin embargo, las calles laten con el pulso del lejano oriente, con murmullos de mercados asiáticos y sabores que fusionan cocina rusa con influencias chinas, coreanas y japonesas en platos como dumplings y mariscos frescos. Aquí Europa termina y Asia comienza, en un cruce cultural que se manifiesta en festivales, comercio y una población diversa. Vladivostok no es solo un puerto, es un umbral estratégico, base naval y centro de exportación de recursos como madera y pescado. Desde este lugar, Rusia ya no es solo un continente, se proyecta hacia afuera, abriendo sus puertas a los océanos y al mundo, con rutas marítimas que enlazan con Japón, Corea y más allá, fomentando intercambios económicos y diplomáticos. Si la naturaleza de Siberia hace que los humanos se sientan diminutos ante volcanes y hielo, entonces adentrarse más en esta tierra revela otra capa, una grabada no por la geología, sino por la memoria colectiva de sufrimientos y triunfos. Aquí la historia misma ha dejado cicatrices talladas en el suelo y en el espíritu de su gente, recordatorios de épocas turbulentas que moldearon la identidad nacional. Comienza con el Camino de los Huesos, una carretera que atraviesa el desierto helado de Colima,
una región remota conocida por sus minas de oro y su clima implacable. A primera vista, es solo una franja de asfalto extendiéndose por miles de kilómetros, conectando pueblos aislados y facilitando el transporte moderno. Pero bajo la tierra congelada yacen los restos de decenas de miles de prisioneros de los gulags, víctimas del sistema represivo estalinista que deportó a disidentes, intelectuales y minorías étnicas. Fueron enviados allí en los años 30, obligados a campos de trabajo para extraer oro y construir vías en condiciones brutales. Inviernos bajaban a 50 grados bajo cero. La comida escaseaba a raciones mínimas de pan rancio y sopa aguada. Las enfermedades se propagaban sin control en barracas superpobladas. Tantos perecieron que los cuerpos no se enterraban adecuadamente. En cambio, se incorporaban al permafrost bajo la misma carretera que edificaban, convirtiéndola en un monumento involuntario al terror soviético. Por eso esta vía se conoce como el Camino de los Huesos, un nombre que evoca el horror y la inhumanidad de aquella era. Incluso hoy, mientras vehículos pasan por su superficie, los viajeros sienten un escalofrío, pues cada kilómetro es una tumba silenciosa, un recordatorio de vidas rotas y una historia sepultada justo bajo las ruedas, con memoriales erigidos recientemente para honrar a las víctimas y educar a generaciones futuras. Y sin embargo, en medio de esta tierra de tragedia, monumentos aún se erigen como símbolos de resistencia y continuidad cultural. El Kremlin de Tobolsk, la única fortaleza de piedra en Siberia, se construyó en el siglo XVII, cuando la región era aún una frontera salvaje explorada por cosacos y comerciantes. Sus muros blancos han soportado siglos de nieve y viento, defendiendo contra incursiones nómadas y sirviendo como centro administrativo. Su torre de campanas aún resuena por la taiga, llamando a servicios religiosos y marcando el paso del tiempo en una comunidad que preserva tradiciones siberianas. Parece declarar que los humanos pueden ser probados, pero nunca totalmente vencidos, inspirando relatos de supervivencia que se comparten alrededor de fogatas en noches frías. Para unir estos vastos espacios, los rusos crearon algo aún mayor: el ferrocarril transiberiano, una hazaña de ingeniería que revolucionó el transporte y el comercio. Esta cinta de acero se extiende casi 9.300 kilómetros, cruzando 8 usos horarios desde Moscú hasta Vladivostok, pasando por paisajes variados que incluyen llanuras, ríos y montañas. Sube al tren hoy y por la ventana los paisajes se despliegan. Estepas interminables donde pastan caballos salvajes, taiga oscura con pinos centenarios que albergan vida silvestre diversa, la extensión azul del lago Baikal, que ofrece vistas inolvidables durante horas. El viaje se siente como un recorrido a través del tiempo mismo, de cicatrices del pasado a la tenacidad del presente, de la oscuridad a la luz, comparadas en estaciones históricas donde se pueden probar especialidades locales como pelmeni o té siberiano. Con un pie en Asia y el otro en Europa, y estás parado en los montes Urales, una cadena que divide simbólicamente el continente. Esta frontera natural se estira por el horizonte, no imponente en altura, sino interminable en longitud, portando en sus venas de piedra una riqueza de minerales como hierro, cobre y gemas que ha impulsado la economía rusa por siglos, desde la era industrial hasta la moderna extracción. Los rusos lo llaman la espina dorsal de piedra de la nación, un hito que une Oriente y Occidente, con monumentos que marcan el límite geográfico y cultural. Pero los Urales son más que tesoro.
También albergan misterios que hielan la imaginación y generan documentales y libros enteros. El más famoso es el incidente del Paso Dyatlov de 1959. 9 jóvenes excursionistas perdieron la vida en circunstancias que siguen sin resolverse. Un caso que ha intrigado a investigadores por décadas. Su tienda se encontró rasgada desde dentro. Sus cuerpos mostraban heridas extrañas como quemaduras y fracturas inexplicables. Algunos fueron hallados en la nieve con poca o ninguna ropa, sugiriendo pánico o hipotermia paradójica. Por más de medio siglo, las teorías han ido de avalanchas a pruebas de armas secretas durante la Guerra Fría, incluso rumores de lo sobrenatural como yetis o fenómenos UFO, basados en testimonios locales. Sin embargo, la verdad permanece enterrada en el silencio de las montañas, convirtiendo el Paso Dyatlov en uno de los enigmas más inquietantes del mundo, con expediciones anuales que intentan recrear los eventos y analizar evidencias nuevas. No lejos de estos montes yace Ekaterimburgo, una ciudad que ha crecido en un centro industrial moderno, a caballo entre Europa y Asia, con fábricas de maquinaria y universidades que impulsan la innovación. Detrás de sus calles vibrantes, sin embargo, yace un capítulo de la historia rusa escrito en tragedia. En 1918, el zar Nicolás II y su familia fueron ejecutados allí en una casa conocida como Ipatiev, poniendo fin a más de 3 siglos de gobierno Romanov en medio de la revolución bolchevique. Hoy, Ekaterimburgo es tanto joven y enérgica como solemne, atrayendo a visitantes que vienen a pararse donde cayó un imperio, visitando la iglesia sobre la sangre construida en el sitio y explorando museos que detallan la vida de la familia real. Los Urales son, por tanto, más que una frontera geográfica, son una frontera de la memoria, donde uno puede tocar tanto la división de 2 continentes como las sombras profundas de la historia rusa, integrando geología con narrativas humanas en un tapiz complejo. En medio de los tumultos históricos, la fe siempre ha sido el hilo que une y sostiene a Rusia, proporcionando consuelo y comunidad en tiempos de adversidad. En el monasterio de Sergiev Posad, el tañido de campanas de las torres doradas resuena por el espacio, mezclándose con el aroma de incienso y la luz parpadeante de velas que ilumina pinturas sagradas desgastadas por el tiempo. Iconos que representan uno de los enigmas más inquietantes del mundo, con expediciones anuales que intentan recrear los eventos y analizar evidencias nuevas. No lejos de estos montes yace Ekaterimburgo, una ciudad que ha crecido en un centro industrial moderno, a caballo entre Europa y Asia, con fábricas de maquinaria y universidades que impulsan la innovación. Detrás de sus calles vibrantes, sin embargo, yace un capítulo de la historia rusa escrito en tragedia. En 1918, el zar Nicolás II y su familia fueron ejecutados allí en una casa conocida como Ipatiev, poniendo fin a más de 3 siglos de gobierno Romanov en medio de la revolución bolchevique. Hoy, Ekaterimburgo es tanto joven y enérgica como solemne, atrayendo a visitantes que vienen a pararse donde cayó un imperio, visitando la iglesia sobre la sangre construida en el sitio y explorando museos que detallan la vida de la familia real. Los Urales son, por tanto, más que una frontera geográfica, son una frontera de la memoria, donde uno puede tocar tanto la división de 2 continentes como las sombras profundas de la historia rusa, integrando geología con narrativas humanas en un tapiz complejo. En medio de los tumultos históricos,
La fe siempre ha sido el hilo que une y sostiene a Rusia, proporcionando consuelo y comunidad en tiempos de adversidad. En el monasterio de Sergiev Posad, el tañido de campanas de las torres doradas resuena por el espacio, mezclándose con el aroma de incienso y la luz parpadeante de velas que ilumina pinturas sagradas desgastadas por el tiempo, iconos que representan santos y escenas bíblicas pintadas con técnicas centenarias. Esta atmósfera solemne hace de este lugar uno de los centros espirituales más importantes de la ortodoxia rusa, un sitio de peregrinación donde monjes mantienen tradiciones de oración y estudio. En antiguas villas como Suzdal y Novgorod, las cúpulas azules, doradas o plateadas se han erguido por siglos, testigos de invasiones y renacimientos. Aunque los muros de ladrillo se han agrietado y los techos de tejas se han derrumbado en algunos casos, las iglesias siguen resonando con oraciones, restauradas por comunidades devotas que ven en ellas un vínculo con sus ancestros. Los locales ven estas estructuras como un depósito de memoria colectiva, un sitio donde pasado y presente se encuentran en el mismo espacio, en rituales diarios que incluyen bautismos, bodas y festivales religiosos en Kazán junto al río Volga. El panorama tiene un significado especial. Una iglesia ortodoxa y una mezquita coexisten en el mismo horizonte, simbolizando la coexistencia pacífica en una región con historia de conflictos étnicos. Desde el Kremlin de Kazán, uno puede oír al mismo tiempo las campanas de la iglesia y el llamado a la oración de la mezquita, un sonido armónico que refleja la diversidad de Tatarstán. Esta ciudad se ha convertido en un símbolo de armonía religiosa, donde dos tradiciones mayores viven juntas y se complementan en lugar de oponerse, con eventos interconfesionales que promueven el diálogo y la tolerancia. Más al sur, Kalmykia presenta otra sorpresa. En el corazón de Europa yace una capital budista, un enclave inesperado en las estepas. La ciudad de Elista destaca con sus templos dorados, el sonido de cantos monásticos y las ruedas de oración girando en el viento, elementos traídos por los calmucos en su migración histórica. El pueblo calmuco, descendientes de nómadas mongoles, trajo el budismo a esta tierra y lo hizo parte sólida del paisaje religioso ruso, integrándolo con prácticas locales y celebrando festivales como el Tsagantzar. En el lago Onega, el monasterio de Balaam emerge como un oasis sagrado. Muros blancos se reflejan en el agua calma, y el eco de himnos resuena en la quietud, creando un sentido de separación del mundo cotidiano, un refugio para monjes que cultivan jardines y producen miel en aislamiento contemplativo. Aquí la fe se expresa no por ostentación, sino por una presencia quieta y profunda, con senderos de oración que serpentean por islas boscosas. A lo largo de los siglos, las fronteras pueden cambiar, las dinastías caer y las guerras barrer épocas enteras, pero la fe perdura. Fluye como un arroyo subterráneo, a veces sereno, a veces torrentoso, pero siempre como ancla espiritual para el pueblo ruso en su viaje histórico, ofreciendo esperanza en medio de reformas políticas y sociales. Rusia alberga tradiciones religiosas que revelan la fuerza de la fe de maneras que pocos lugares pueden igualar, fusionando rituales antiguos con la vida contemporánea. Una de las más impactantes es la celebración ortodoxa de la Epifanía, observada cada año el 19 de enero con devoción masiva. Ese día, millones de creyentes se dirigen a ríos y lagos congelados por la vasta tierra, preparándose mental y espiritualmente para el acto. Sacerdotes bendicen las aguas,
Tallan cruces de hielo ornamentadas y preparan a los fieles para una prueba de cuerpo y espíritu que simboliza el bautismo de Cristo. Uno por uno, los devotos descienden al agua, se sumergen 3 veces honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, emergiendo renovados y a menudo con una sensación de purificación física y emocional. Cada inmersión es un acto de valor, un ritual de purificación y un momento de devoción, realizado en grupos familiares o comunidades que comparten el frío como vínculo colectivo. En el frío amargo, a veces alcanzando 20 o 30 grados bajo cero, la escena es tanto severa como profundamente conmovedora, con vapores elevándose del agua y cantos que acompañan el proceso. Captura la tenacidad de gente que ha vivido siglos en compañía cercana del invierno, adaptando sus creencias a entornos hostiles. Este ritual está tan entretejido en la cultura rusa que incluso líderes nacionales han participado, demostrando su conexión con el pueblo. En 2018, el presidente Vladimir Putin entró en las aguas heladas del lago Seliger, unos 353 kilómetros al noroeste de Moscú, ante sacerdotes y iconos sagrados, un evento capturado en medios que resaltó la tradición. Se sumergió 3 veces, siguiendo la misma tradición que los creyentes comunes, y emergió con una expresión de serenidad que inspiró a muchos. Para muchos, esta zambullida anual es mucho más que un acto de resistencia. Es una práctica cultural llena de simbolismo, un recordatorio de cómo fe y tradición siguen moldeando la identidad rusa en un mundo secularizado. Suscríbete si te gusta el video. Sochi se ubica en las costas del Mar Negro, destacada por su clima subtropical raro en Rusia, que permite palmeras y cítricos en un país mayormente frío. En verano, las playas bullen con sol y olas rompiendo, atrayendo a veraneantes que disfrutan de deportes acuáticos y festivales musicales. En invierno, a corta distancia, los visitantes pueden esquiar en las laderas de las montañas del Cáucaso, con estaciones que ofrecen pistas variadas para principiantes y expertos. Esta ciudad fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2014, con una infraestructura moderna mezclada con balnearios costeros, dejando venues de clase mundial junto a su encanto marino, como el Parque Olímpico, que ahora alberga eventos culturales y deportivos. Más al norte se yergue el Monte Elbrus, el pico más alto de Europa, elevándose más de 5.600 metros sobre el nivel del mar. Este volcán dormido se ha convertido en símbolo de ambición humana, con rutas de ascenso que requieren equipo especializado y guías experimentados. Escaladores de todo el mundo se reúnen aquí para probarse contra el frío cortante y el aire enrarecido, enfrentando riesgos como avalanchas y mal de altura, todo por la oportunidad de pararse en la cima, donde Europa y Asia parecen contemplar juntos el mismo cielo, con vistas que abarcan glaciares eternos y valles verdes. Pero no cada rincón del Cáucaso ofrece una bienvenida cálida. En los valles verdes de Osetia del Norte yace Dargavs, conocida como la ciudad de los muertos, un cementerio antiguo que intriga a arqueólogos. Cientos de criptas de piedra, cada una con techos puntiagudos que evocan torres medievales, se alinean lado a lado en laderas empinadas. La leyenda dice que en épocas de plaga, familias enteras fueron depositadas allí para evitar contagios, una práctica que refleja creencias ancestrales sobre la muerte y el más allá. Los locales creen que entrar es cruzar al mundo de los difuntos, con supersticiones que disuaden a curiosos y preservan el sitio como patrimonio cultural. Fría y misteriosa,
Dargavs es una nota sombría en la Sinfonía del Cáucaso, contrastando con la vitalidad de danzas folclóricas y hospitalidad montañesa de la región. Viaja al este hasta las costas del mar Caspio y llegas a Derbent, la ciudad más antigua de Rusia. Antiguas murallas persas aún guardan el paso angosto entre montañas y mar. Fortificaciones que datan de hace 2000 años y han sido testigos de invasiones sasánidas y árabes. Por miles de años, ejércitos e imperios han marchado por estas puertas, dejando su marca en el cruce de civilizaciones, con mezquitas, sinagogas y iglesias que coexisten en un mosaico multicultural. Hoy, Derbent es un recordatorio vivo de cómo Rusia siempre ha estado en el punto de encuentro entre Oriente y Occidente, con mercados que venden especias y artesanías que fusionan influencias persas y eslavas. Desde el Mar Negro, cruza el Cáucaso y viaja más de 1000 kilómetros al norte, y alcanzas el Volga, el río legendario de Rusia, que ha inspirado innumerables obras artísticas. Campos de trigo dorado y pueblos históricos se extienden por sus orillas, donde agricultores cultivan cosechas que alimentan a la nación. El Volga ha sido siempre más que agua. Nutre a la gente, pero también alimenta el alma a través de cruceros turísticos que recorren sus meandros. En canciones rusas, en poemas, en pinturas de artistas como Repin, el río aparece como una madre gentil, eterna y dadora de vida, simbolizando la fertilidad y la continuidad de la nación. Sus aguas también albergan al esturión, fuente del caviar, uno de los símbolos culturales más famosos de Rusia, un manjar que se exporta mundialmente y se asocia con lujo y tradición. Explora lo extraordinario. Nos vemos en la próxima aventura.